Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermosas palabras del salmista se encuentran en el Salmo 122. Con esas palabras les damos la más cordial bienvenida a este culto virtual que celebra la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de nuestra iglesia, a cada uno de ustedes que se encuentran ya ahí preparados frente al monitor para atender este servicio. A sus invitados también, sean bienvenidos, tomen su lugar. Nuestros hermanos seguramente ya tienen una Biblia preparada para ustedes. También no podemos olvidar a nuestras iglesias hermanas de Betel de Pino Suárez, Betel de Buenavista, a nuestra hermana iglesia de la Misión Filadelfia y a nuestra hermana iglesia de la Misión Osana en Arboledas. Gracias, hermanos. Bienvenidos a este culto virtual. Y bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jefe y cabeza de nuestra iglesia, vamos a dar inicio a este culto con una oración. Les voy a pedir que inclinen sus rostros. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque durante la semana tuvimos infinidad de situaciones, pero tú ahí estuviste presente, Señor. Ahora te has dignado, Señor, a darnos la oportunidad de estar nuevamente hoy reunidos en este culto virtual, utilizando estos aparatos, Señor, esta tecnología que tú nos has brindado, Señor, para poder estar comunicados, Señor, los unos con los otros, y para que en este día todos estemos unidos para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, que recibas este culto como una ofrenda de olor grato para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, ahora, continuando con el orden de culto, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Salmos. Una vez que encontremos este libro, vamos a buscar el capítulo 123. Capítulo 123 del libro de los Salmos. Si alguno tiene una Biblia diferente, no importa, hermanos. Pueden hacer la lectura también. Capítulo 123 del libro de los Salmos. Si ya estamos listos, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios y leemos. Dice así la palabra de nuestro Dios. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados y de menosprecio. Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Ahora, mis amados hermanos, busquemos en nuestros signarios dos signos. El primero es el número 30. Solo a ti, Dios Señor, para darle honra y gloria, para reconocer que solo Él es nuestro Dios. Y el siguiente, el himno 76. A Dios adorad. Después de haber reconocido que solo Él es nuestro Dios, ahora vamos a adorarle. Cantemos, hermanos. Vamos a cantar el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos
Cristo nuestra luz, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama enamora angelical, nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, solo Él nos liberta de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por eso con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Himno número 76, a Dios adorar. A Dios adorad, mortales cantad, su nombre glorioso con himnos load. Potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adorad, sus hechos cantad, su trono fundado en juicio y verdad. Los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adorad, su fidelidad es base segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo es nuestro Creador. A Dios adorad, su nombre ensalzad,
cielos y tierra su gloria cantar. Rendido y humildes su culto verás, y deje nuestra alma perdón, gracia y paz. Y bueno, después de haber alabado con estos dos himnos a nuestro bendito Señor, ahora busquemos nuevamente en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 128. Salmo 128. Esta lectura la haremos de forma unida. Es un himno que tiene solamente 6 versículos hermosos. Salmo 128. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Hermosa la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, continuemos ahora, alabemos nuevamente a nuestro Señor con el himno 358. Tomemos nuestros himnarios y busquemos el himno número 358, para andar con Jesús. Himno 358, para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni temores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues nos cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
sus dones de amor, nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para que a sus reyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Qué hermosa es alabar al Señor con cánticos y alabanzas, ¿verdad? Después de habernos gozado con este himno, ahora tomemos nuestras Biblias y busquemos en el Nuevo Testamento la segunda carta de Pedro. La lectura la vamos a hacer en el capítulo 1 y los versículos van a ser 2 nada más, 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Esta lectura la hará su servidor. Solo les suplico que sigan con su vista allá en sus hogares. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Amén. Ahora, hermanos, suplico tomen sus lugares y, como dije antes, mantengamos otros celulares apagados, radio, una televisión por ahí, para que no nos distraiga del mensaje que nuestro Dios nos tiene preparado hoy en voz de nuestro pastor William Abenamar Robledo Díaz. El tema de este día se llama Provisión para la vida espiritual. Muy interesante, ¿verdad? Pongamos atención, hermanos. ¿Qué es ser un cristiano espiritual? Hace algunos años, cuando se debatía este tema dentro de la iglesia, todos llegábamos a la misma conclusión, porque sabíamos qué es lo que Dios demanda y pide en su palabra para un cristiano maduro. En nuestros días, este tema es bastante relativo. Parece ser que cada uno ha elaborado su propia definición de qué es ser un cristiano espiritual. Como pastor, he platicado con muchas personas y es interesante lo que cada uno piensa con respecto a este tema. Alguna vez platiqué con un empresario que le iba muy bien en los negocios y él pensaba que ser espiritual era solamente ir el día domingo y eso a las 12 a adorar a Dios y a darle gracias por todas sus bendiciones. Él decía que veía que en la iglesia hay muchos problemas y muchos conflictos y que eso no era espiritual. Por eso él solo iba, daba su ofrenda, alababa a Dios, se iba y se desentendía totalmente de la iglesia. Pero también hemos escuchado a aquellos que creen que ser espiritual es estar en todas las actividades que hace la iglesia y en otras actividades de otros ministerios, de otras iglesias fuera de su congregación, y ellos creen que eso es ser cristiano. Y a veces se olvidan de los valores del reino, de practicar el amor, de practicar la misericordia. Y así podríamos hablar de cómo los cristianos han desdibujado este tema. Amados hermanos, es un tema que está bastante claro en las Escrituras y la tarea del cristiano es elaborar una disciplina espiritual, elaborar una espiritualidad de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a concordar en este día que orar y leer la palabra del Señor son esos elementos claves de una verdadera espiritualidad. ¿Qué diríamos de una persona que se dice espiritual pero no lee su Biblia, no le adora al Señor, no predica la palabra?
inmediatamente nos daríamos cuenta que esa persona está totalmente equivocada. Y quiero preguntarte cómo te va en la pandemia en estas dos áreas. ¿Cuánto estás leyendo la Biblia y cuánto estás orando? ¿Cuánto de tu tiempo le dedicas a buscar una comunión y una relación personal con el Señor? Pues vamos a quedarnos en este momento porque vamos a ver que Dios en su amor también ha provisto, ha hecho provisión para su iglesia en el ámbito de la vida espiritual. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres dueño del mundo entero, eres dueño del oro y de la plata. Y Señor, en tu amor nos has bendecido a nosotros como iglesia. Permítenos, Señor, poder descubrir en esta hora en qué consiste esta bendición espiritual que nos has dado. Y queremos, Señor, agradarte y madurar, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has pedido en tu palabra. Concentra nuestra vida y nuestros pensamientos en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ustedes saben, hermanos, que en estos días hay muchas personas que promocionan supuestamente el producto maravilla. Te dicen que si tú te tomas tal o cual medicamento, literalmente vas a sanar de todas las enfermedades que tú tienes. Y bueno, eso es poco creíble porque sabemos que no existe ningún medicamento que va a sanar todas las enfermedades. Cuando hablamos de esta provisión espiritual que Dios ha hecho para su iglesia, el cristiano debe tener una base sólida y debe tener una certeza, no solo para su propia vida, sino también para predicar a otros. Ustedes saben, hermanos, que como cristianos hemos sido llamados para predicar este evangelio. No debemos quedarnos solamente con esta bendición. Y cuando alguien te va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la certeza que tú me das para que yo pueda creer lo que tú me estás diciendo? Pues vamos a ver en este momento cuál es nuestra certeza de esa provisión espiritual. Decía hace 8 días, hermanos, que la vida cristiana no consiste en que un líder pase al frente y trate de seducirnos o trate de manipular nuestra vida emocional para que creamos que necesitamos a Dios. Dios mismo es el quien ha hecho esta provisión y nuestra certeza descansa en el poder de Dios. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, leamos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestra certeza de las bendiciones de Dios descansan en el poder de Dios. La vida espiritual es posible, queridos hermanos, porque Dios está interesado en nuestro crecimiento y en nuestra madurez. Como un padre que ve la necesidad de su hijo y sabe absolutamente todas sus necesidades, así nuestro Dios mira nuestra vida y sabe que vivir la vida cristiana no es nada fácil. Damos gracias a Dios porque Él no nos dejó solamente con nuestros recursos. Dios pudo haber dicho, ya envié a mi Hijo Jesucristo, dio su vida por la iglesia, ahí tienen una Biblia, ahí tienen un templo, tienen un pastor y ahora pues traten ustedes de poder vivir esta vida cristiana. Sería muy complicado, pero Dios ha hecho provisión para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que crezcamos aquí en este mundo. Hay un patrón que se repite o que vamos a aprender durante toda esta serie. Lo que yo hice, amados hermanos, para armar esta serie, ustedes tienen, ahí los hermanos de la iglesia tienen esta descripción de esta serie, los temas que vamos a estar viendo. Dios puso en mi corazón hablar de que Dios es un Dios que siempre provee y suple para todas nuestras necesidades. Fui ordenando de acuerdo a la Escritura diferentes pasajes que hablan de cómo Dios promete que va a bendecir a su iglesia y he notado un patrón que es importante que tú lo anotes. Cada vez que se menciona una promesa de Dios, algo que Dios se compromete a hacer por sus hijos, a la par se señala al poder y a la grandeza de Dios. Esto es muy importante, amados hermanos. Pedro dice que se nos han sido dadas por su divino poder. Los hebreos a veces no escribían el nombre de Dios, pero ponían quizás lo que Dios hace o su carácter o su naturaleza. Y entonces cuando dice que Dios nos ha dado, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Esa frase, divino poder, es sinónimo de Dios, o podemos decir nuestro gran Dios que tiene un divino poder. Bueno, dice la siguiente parte del versículo 3,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestra certeza descansa en que le hemos conocido a Dios. Él nos llamó por su gracia, hablamos de ese llamamiento eficaz que Él hizo a nuestra vida y respondimos, y por eso estamos aquí. Y quienes nos escuchan, queremos decirles que estamos seguros y confiados en que la vida cristiana no solo depende de nuestros esfuerzos humanos, sino que depende de la grandeza y de la fidelidad de nuestro Dios. Hay un canto que entonábamos hace muchos años que decía que probablemente quizás nos levantemos el día de mañana y es probable que ya no estemos o que quizás hayan pasado muchas cosas alrededor, pero la fidelidad de Dios nunca se agotará. Siempre la misericordia del Señor está presente y ahí descansa el cristiano. Ha respondido a ese llamado de Dios. Le conoce por teoría, pero a la vez le conoce por su experiencia. Hemos entablado una relación con nuestro Dios. Ahora veamos la garantía de la provisión espiritual. Cuando compramos algún electrodoméstico, lo primero que preguntamos es, ¿cuántos años de garantía nos da? Y bueno, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuál es la garantía de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Veamos el versículo número 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nuestra garantía son las valiosas promesas de Dios. Ahora, esta frase de preciosas y grandísimas promesas se puede traducir como valiosas. Lo precioso en el mundo antiguo, pues hacía alusión a las joyas o a algo que tenía mucho valor. Puedes tener ahí en tu casa tal vez una escritura de un terreno y ese documento es valioso, es precioso. Así las promesas de nuestro Dios. Todo lo que Él ha dicho para su iglesia son preciosas promesas. Qué glorioso Dios tenemos, amados hermanos, porque a lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar esas promesas que Dios ha hecho para que crezcamos en la vida espiritual. Si eres un padre, una de las promesas es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de ellas. Esa es la promesa en la que tú tienes que confiar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántas promesas, hermanos, Dios ha dado a su iglesia? Efesios 1:3, vamos a buscar por favor en este momento. Vamos a buscar Efesios capítulo número 1 y vamos a darle lectura al versículo número 3. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Probablemente no lleguemos a entender ni a comprender a ciencia cierta las bendiciones de este texto, pero sí estamos seguros de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No tenemos toda la capacidad para explicar esto, pero lo creemos. Amados hermanos, hemos sido ampliamente bendecidos. Ustedes saben o han leído que la segunda carta de Pedro es una carta apologética, es decir, que se escribió con el propósito de enseñar la verdadera doctrina. A estas alturas de la historia de la iglesia primitiva, se habían infiltrado maestros que enseñaban otras doctrinas. Un grupo muy fuerte que estuvo a punto de arrasar a la iglesia primitiva fue el gnosticismo. Y ellos predicaban básicamente que habían encontrado un super conocimiento. Quienes se adherían a ellos decían que llegaban a descubrir grandes verdades que los evangélicos no podían conocer. Para que tú pudieras ir desentrañando y teniendo este super conocimiento, pues había que iniciarte con ellos. Y vean las palabras que escoge el apóstol Pedro, que nos llamó por su gloria y excelencia. Y además tenemos preciosas y grandísimas promesas. Pedro les está diciendo a la iglesia que la vida cristiana es algo maravilloso, algo que no podemos entender. Hermanos, a veces como cristianos dudamos un poco de nuestro mensaje porque decimos que es demasiado sencillo, demasiado simple, siempre el mismo tema, como se le decía al apóstol Pablo, el hombre de un solo tema, que siempre estaba predicando de la cruz de Cristo, del nuevo nacimiento, de la victoria en el Señor Jesús. Y tal vez tú esto lo has escuchado por años
Y cuando de pronto escuchas que están saliendo otras sectas, que tienen nuevas ideas, que hay sanidad, que hay poder, que hay milagros, a veces, hermanos, nuestro corazón se quiere ir tras ese tipo de ideologías y de pensamientos que prometen mucho. Deberíamos recordar lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos. Dios nos ha llamado y los que le conocemos estamos seguros de las riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos, como dice Colosenses, estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el tesoro más grande que puede tener la iglesia. Así que con estas palabras, hermanos, recordemos la naturaleza del Evangelio. Un Dios poderoso, un Rey eterno que tiene riquezas en gloria, que es bondadoso, ha bendecido a su iglesia al llamarle a ser parte de su pueblo. Qué glorioso evangelio tenemos, amados hermanos. Jamás de los jamases abandonemos y cambiemos la verdad de la palabra de nuestro Dios. A partir de estos versículos, del versículo número 4, el apóstol Pedro va a describir la naturaleza de la vida espiritual. Hemos aprendido que Dios ha hecho provisión en esta área tan importante que es la vida espiritual del cristiano, para que madure cada día. Pero nos encontramos al principio de este sermón con un debate que hoy en día es bastante relativo. ¿Qué es ser un cristiano espiritual? Pues Pedro nos va a detallar en el versículo número 4. Dice de esta manera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está nuestra primera definición de la vida espiritual: llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué se trata esto, Pedro? Bueno, el apóstol Pedro está hablando acerca del nuevo nacimiento. A veces decimos de la conversión o renacer. Se utilizan estas frases en el Nuevo Testamento para hablar de ese momento en el que Dios cambió nuestro corazón. Vamos a recordar lo que dice Juan en su capítulo 3, versículos 1 al 14, hablando acerca de Nicodemo. Este hombre religioso que va a ver a Jesús y empiezan una plática y Jesús le dice: Nicodemo, sabrás mucho de la ley, serás un líder del judaísmo, pero es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Este hombre literalmente fue sacudido en los cimientos de su teología y empezó a preguntarle al Señor y decirle: ¿cómo puedo yo nuevamente regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? No entiendo. Y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Y le pone un ejemplo: así como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero más sin embargo vemos su efecto, así son todos aquellos que son nacidos por el poder del Espíritu Santo. Se refería a nacer de nuevo por la gracia de Dios. Ahí comienza, queridos hermanos, la vida espiritual. ¿De qué serviría alguien que cumple todo lo externo pero que no ha nacido de nuevo? De hecho, el escritor, este mismo escritor que es Pablo, les está diciendo a la iglesia, a una de las iglesias, creo que era a la iglesia de Roma, y después les dice a la iglesia de Galacia, que quien no tiene el Espíritu Santo no es de él. Y una definición muy sencilla: quien no tiene al Espíritu Santo no es cristiano, no es espiritual. Ahí comienza todo. Después, el camino es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo va a decir en una de sus cartas que cada día estamos siendo transformados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Cada vez que Pablo se veía al espejo, veía que su yo iba muriendo, iba dando lugar a la enseñanza y a la obra del Espíritu Santo. Cuando él se veía el cambio en su corazón y en su vida. Cuando nos acercamos al espejo de la palabra, quizás podemos ver esos cambios que Dios ya ha estado efectuando en nuestra vida. Y la segunda parte de la naturaleza de la vida cristiana dice de la siguiente manera: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tengo una definición que dice: la corrupción del mundo tiene su sede en los deseos del corazón. La palabra concupiscencia se traduce mejor por la palabra deseo. Todos los seres humanos estamos motivados por deseos. Lo que rige nuestra vida son nuestras creencias y además nuestros deseos. Concupiscencia tiene que ver con deseos pecaminosos.
deseos que agradan más a la carne, que apelan a nuestro instinto humano y no a las cosas de Dios. Pues bien, la vida cristiana tiene que ver con huir de la corrupción que hay en el mundo. Solamente basta con prender la televisión, ver una serie y darte cuenta de los valores del mundo, lo que el mundo está alcanzando y cuál es su meta principal en esta vida. Dinero, sexo, poder, posesiones materiales, etcétera, etcétera. Burlarte de los demás, cualquier cosa que vaya en contra de la palabra del Señor. La santificación es un elemento clave de la espiritualidad en el Nuevo Testamento. Preguntémonos entonces, ¿hemos nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, ahora tienes nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevas metas, nuevas prioridades y un deseo fundamental es santificarte, santificar tus ojos, santificar tus pensamientos y tu corazón para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El orden es así: Dios vino a tu vida, cambió tu corazón, te hizo una nueva persona, quedó atrás el pasado, los vicios, las adicciones, y ahora comienza un nuevo camino que tiene que ver con huir de la corrupción que hay en este mundo para santificarnos todos los días. Pedro nos ayuda a conocer entonces cuál es la naturaleza de la vida cristiana. Si nos damos cuenta, parece ser que esta definición nada tiene que ver con la definición que estos hermanos habían elaborado o han elaborado al paso de los años. Qué tremenda verdad encontramos en su bendita palabra. Después de haber considerado la certeza de esta provisión espiritual, de ver la garantía de la provisión espiritual y de haber considerado en qué consiste vivir la vida cristiana, ahora vamos a ver cómo esto que hemos aprendido hoy tiene relevancia para nuestros días actuales. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia, hermanos, ahí en 2 de Pedro. Es una carta muy interesante porque queremos detallar en este momento en qué consiste la vida espiritual. Y del versículo número 5 en adelante vemos una fe en movimiento. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué tremenda declaración. Pedro nos enseña que la vida cristiana consiste en esas promesas que Dios ha dado en la vida cristiana para nuestro andar diario, pero además tiene que ver con una fe dinámica que siempre está creciendo. Tenemos conocimiento, tenemos virtud, tenemos amor, tenemos dominio propio. Dice que si no hacemos esto, literalmente nos hemos olvidado que un día Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La fe no es una fe muerta, la espiritualidad nada tiene que ver con obras externas o con solamente vivir una vida legalista, sino estar trabajando todos los días para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, hermanos, saber que aún en la vida espiritual Dios ha pensado en nosotros. Mientras elaboraba este sermón, veía alrededor de mi vida todas las bendiciones que Dios me ha dado para que pueda madurar cada día más. Tengo una Biblia, tengo un himnario, tengo libros que me enseñan sobre la vida cristiana, tengo una comunidad donde Dios me ha puesto para que pastoree, pero también soy ministrado por cada uno de ustedes con sus palabras, con su vida, con su amistad, con su amor para nosotros. Y digo, Señor, gracias porque tenemos todas estas provisiones que tú has hecho para que vivamos la vida cristiana. Ciertamente es difícil, hermanos, nadie se puede parar hoy aquí en este lugar y decir que pues vivir la vida cristiana es muy fácil. Si alguien piensa así, hermanos, yo creo que no está viviendo la verdadera vida espiritual. Por eso creo que Pedro tiene la intención de recordar a estos hermanos que están siendo perseguidos, además por su fe, que están luchando contra doctrinas equivocadas, que Dios ha hecho esa provisión a través de sus promesas para que podamos correr nuestro camino aquí en esta vida, aquí en este mundo. Además de esto, hermanos, quiero que por favor tomen sus Biblias en Efesios capítulo 1, de los versículos 13 al 14.
Ahí aprenderemos y reforzaremos esto que hoy hemos visto. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay muchas verdades en este texto. Un día creímos en Él porque habíamos escuchado la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Podemos decir, hermanos, que cuando creímos en el Señor Jesucristo, alguien nos abrió la Escritura, nos enseñó su palabra, escuchamos con fe y creímos en Él, y el Espíritu Santo vino y obró ese nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan de ese día cuando comenzó nuestro caminar con el Señor? Estábamos deseosos de oír la palabra, estábamos en nuestro primer amor, nos gustaban los sermones, las pláticas, las prédicas, porque queríamos crecer cada día más. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios había prometido que en los futuros días Dios plasmaría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y por su Santo Espíritu sería esta obra. Además, en el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso es que Dios ha dado un adelanto. La palabra arras, bueno, quizás cuando hablamos de esto, lo primero que viene a nuestra mente es cuando vamos a una boda y vemos que dentro de la ceremonia hay un momento donde el novio le entrega unas moneditas a la esposa y esas son las arras. Pero en el mundo bíblico, las arras era el pago inicial o un anticipo de que me comprometía en el futuro terminar de liquidar esa deuda. Así, hermanos, que cuando vemos que el Espíritu Santo se nos ha dado como esas arras, es decir, Dios se ha comprometido llevar a cabo la redención de su iglesia total y plena, a nivel personal y a nivel de la iglesia. Puedes imaginarte, hermanos, cuando llegue ese día en que Dios complete su obra en todos los hermanos de la iglesia y en tu propia vida. Ya no habrá pecado, no habrá cansancio, no habrá enfermedad y estarás 100% transformado para darle la honra y la gloria a Dios. Pues Dios, hermanos, es el que lo va a llevar a cabo. Porque lo ha prometido, lo va a cumplir, dice el texto, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, cuando se complete ya la obra de redención, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y el adelanto y la garantía es el Espíritu Santo de nuestros corazones. ¿Qué les parece, amados hermanos? Cuando la tarea se haga difícil, cuando no tengas deseos de orar, o quizás estés pasando muchas pruebas y pienses que ya no quieres ser cristiano, yo te animo a que recuerdes que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y la Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu. Por el contrario, debemos todos los días vivir en la llenura de su Espíritu Santo. Quiero concluir con esto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Las versiones modernas dicen, disciplínate para la piedad. La piedad es sinónimo de la vida espiritual, de la vida cristiana. Y quiero recordarles que antes de que yo viniera al seminario, pues era un joven que pues amaba a Dios, había entendido algunas verdades en mi vida, pero no me había disciplinado en la vida cristiana. No me estaba ejercitando en la fe, ni tampoco estaba madurando. Pues ustedes sabrán que en el tiempo de la juventud hay otras distracciones, el fútbol, las actividades, los campamentos, y a veces se nos olvidaba estar metidos en la palabra del Señor. Pero cuando vine al seminario, fuimos sometidos a una serie de pasos, a una disciplina un poco estricta. A las 6 de la mañana sonaba la chicharra con todo volumen, que no te daban ganas de quedarte un rato más en la cama. Te levantabas y lo primero que hacías a las 6 de la mañana era ir a desayunar. A veces no teníamos muchos deseos de desayunar, pero había un devocional que lo compartía uno de los maestros. En los primeros momentos del día estaba siendo confrontado con la palabra del Señor. Después había un pequeño tiempo y regresábamos a clases de la Biblia de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego era la comida, hacíamos unos trabajos, regresábamos y por la noche de 8 hasta las 10 metidos en la biblioteca. Todos los días durante 3 años. Amados hermanos, cuando te sometes a una disciplina de esa manera, tu vida
es transformada. Te ejercitas en la vida cristiana y en la piedad. Y yo puedo decirles, hermanos, que durante ese tiempo empecé a amar más al Señor, a conocer las doctrinas, no solamente en teoría, sino que se arraigaran en mi corazón. Empecé a descubrir y tener ese hambre por la lectura de la palabra del Señor. Y una disciplina que se forjó en mi corazón fue la disciplina de la lectura. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la lectura también es una disciplina espiritual? Cuando estaba en Chiapas, hermanos, pues sí, picaba un libro y leía alguno que otro material de la vida cristiana, pero no era muy constante. Puedo decir que el día de hoy, leer es una de mis pasiones favoritas, lo disfruto, y más cuando leemos literatura cristiana que nos edifica, que nos fomenta, que nos anima a seguir en la vida cristiana. Con esto, hermanos, yo quiero animarles a que nos ejercitemos para la piedad. Los que son padres y están criando jóvenes y los están formando, amados hermanos, no duden en someter a sus hijos a una disciplina espiritual, porque vamos a cosechar grandes bendiciones de nuestro Dios. Y cuando esta lucha y esta carrera por santificarnos, por dejar el mundo, se haga complicada, nunca te olvides que no estás solo, que Dios en su provisión y que Dios en su amor ha provisto para esta necesidad. Vamos a leer nuevamente 2 de Pedro 1, 3 al 4 y vamos a orar pensando en lo que hemos aprendido en esta hora. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Glorifiquemos y alabemos el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque en este año que estamos comenzando, Señor, es maravilloso saber que tenemos esos recursos espirituales. Gracias por esta prenda, Señor, por estas arras de nuestra salvación, que es tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Hemos aprendido que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Queremos seguir siendo entrenados, Señor, en la vida cristiana. Queremos añadir a nuestra fe conocimiento, virtud, dominio propio, paciencia. Y Señor, si hay algún concepto equivocado con respecto a la vida cristiana o a la espiritualidad, por favor, Padre, que en este momento hayamos entendido de qué se trata la vida cristiana. Señor, gracias porque, Señor, nuestra garantía es que tú has prometido a tu iglesia que aún en esta área, Señor, tú nos vas a sostener y que nos vas a bendecir. Sin duda, Señor, será un año complicado para vivir la fe, pero tú estás a nuestro lado y gracias por tu Santo Espíritu que nos motiva. Queremos cumplir lo que dice tu palabra, ejercítate para la piedad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por su palabra expuesta y por la vida de nuestro pastor, pues es el medio por el cual nuestro Padre Dios expone su palabra ante su iglesia. Ahora, hermanos, busquemos en nuestros himnarios 2 himnos. El primer himno que vamos a cantar va a ser el 303. Jesús es mi Rey soberano, y con este vamos a preparar nuestros corazones para ofrendar y diezmar. Con el segundo himno, que es el 536, Tu amor por mí, en ese himno, mientras lo cantamos, vamos a pasar a depositar nuestra ofrenda o nuestro diezmo en el lugar que ya tenemos asignado para ello. Himno 303 y himno 536. Alabemos a nuestro Dios. Himno número 303, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria,
soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra su luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo colgarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Tu amor por mí, número 536. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Después de haber ofrendado y diezmado, ahora, hermanos, es momento de la oración. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que le das a tu iglesia para poder ofrendar y diezmar, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con un trabajo, del cual, Señor, sale nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Hoy tu iglesia aquí gozosa te la presentó. Ha depositado, Señor, su ofrenda y su diezmo de todo corazón, solo para ti, Señor. Y con un corazón muy agradecido, te suplicamos que la recibas y la bendigas, Señor.
pues es para tu servicio. También te suplicamos bendigas las manos que administran este dinero, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jefe y cabeza de tu iglesia. Amén. Ahora, hermanos, permanezcamos así de pie, porque vamos a recibir la bendición apostólica por nuestro pastor. Les voy a pedir que después de la bendición tomemos nuestros lugares nuevamente para escuchar los avisos. Es importante, hermanos, que no nos retiremos. Es importante que estemos atentos de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Aunque no estemos presentes físicamente, aunque no podamos estar en el edificio, pero hay avisos, hay cosas que están sucediendo, que se están preparando, que se están proyectando. Y para eso son los avisos, para que su iglesia lo sepa. Hermanos, permanezcamos de pie para recibir la bendición apostólica y tomemos nuestros lugares para escuchar los avisos. Vamos a orar, amados hermanos, en este momento vamos a tener un tiempo de intercesión, de oración en la presencia de nuestro Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Así que les pido que me acompañen a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos, Señor, ante el trono de tu gracia. No tenemos, Señor, otra actitud más que la de agradecerte por todas tus misericordias, por esa bendición, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra capacidad, Señor. Gracias por habernos bendecido con toda bendición espiritual a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos llamado a ser parte de tu pueblo y, Señor, gracias por tus promesas, por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, como garantía de nuestra redención. Queremos acudir a ti, Señor, cuando estemos pasando por momentos complicados, cuando nos cueste esforzarnos en la vida cristiana, Señor. Te pedimos, por favor, que sigas alimentando nuestra alma, Señor, nuestra mente, con tu bendita palabra, Señor. Pero también entendemos el llamado que tenemos de ser diligentes y añadir a nuestra fe cada día. Y además también, amado Señor, el de esforzarnos por vivir esa piedad como le dijiste a Timoteo, Señor. Te ruego en esta hora que nos ayudes y gracias porque no estamos solos, Señor, en esta vida cristiana. Derrama, por favor, Señor, esas bendiciones y esas promesas en la vida de tu iglesia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, pues nuevamente les agradecemos porque han seguido esta transmisión. Asimismo les recordamos que con un solo clic podemos compartir este culto con otros familiares o amigos y de esta manera estamos extendiendo la palabra del Señor. No lo hacemos por otro motivo, hermanos, no queremos quizás buscar el aplauso del hombre, ni mucho menos. Pero cuando compartimos el culto, cuando compartimos la predicación, lo que estamos haciendo es que otros escuchen el Evangelio y que nuestra iglesia se esté difundiendo porque queremos cumplir la gran comisión, que es de llamar a más personas y llevarlos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, pues quedamos con esta encomienda. Sigamos teniendo nuestros devocionales en el material que se llama 40 días con Jesús. Yo sé que mientras van pasando los días se vuelve complicado, se vuelve tedioso, pero hoy hablamos acerca de ejercitarnos. 40 días con Jesús forjará tu vida y te motivará y te llenará en esa vida cristiana que no debe estar pasiva, sino, como nos decía el apóstol Pedro, debe estar siempre creciendo. Debemos añadirle cada día un poco más. Así que, hermanos, pues sigamos con este estudio. Pues también queremos invitarles a que se sumen a los diferentes espacios donde la iglesia está predicando la palabra del Señor. Estemos orando unos por otros. Ustedes saben que a veces perdemos un familiar o alguien que conocíamos y es importante que como iglesia estemos unidos. No nos vemos y no nos podemos saludar, pero por lo menos estemos orando unos por otros.
Dediquemos un tiempo, hermanos, a buscar la presencia del Señor en nuestros hogares. Ejercitémonos en la lectura, en la oración y en las disciplinas espirituales que, como hoy hemos visto, no estamos solos. El Señor nos ha enviado a su Santo Espíritu. Nos vemos por la tarde, hermanos, para seguir durante este mes hablando acerca de estos temas. Que el Señor te bendiga.